Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con la nomenclatura inorgánica. Vamos a repasar un poquito que los óxidos básicos resultaban de la combinación de un metal con el oxígeno, hacía un intercambio de valencias, recordando que el 1 en química es imaginario y no se lo pone, y cuando tenemos múltiplos se simplifican. Y que teníamos tres tipos de nomenclatura, bien, la nomenclatura de stock con numerales de stock, la tradicional antigua o clásica y la estequiométrica, que era la de los prefijos. Entonces vamos a ir de lleno a ponerle el nombre a los compuestos para poder entender esa nomenclatura. Bien, acá tenemos la combinación entre el potasio y el oxígeno. Entonces la nomenclatura de stock sería óxido de potasio. Bien, cuando vamos a la nomenclatura tradicional sería óxido potásico. Recordemos que está en desuso porque estamos hablando de un metal que tiene una única valencia, y la estequiométrica, que es de los prefijos, acá tengo un uno imaginario, monóxido de dipotasio. Bien, eso es con respecto a las nomenclaturas. Bien, vamos a cómo se formaban. Es por la combinación de un metal con el oxígeno se forman los óxidos básicos. Recordemos que los metales son monoatómicos y que el oxígeno es diatómico. Entonces, potasio más oxígeno 2 me genera el óxido de potasio. Recordemos que ahí tenemos la ecuación química, pero tenemos que hacer la reacción química, que era la igualación, en donde acá se puede hacer de dos maneras: mediante fracción o mediante número entero. Vamos a ver la primera, el orden de igualación: metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. No tengo alguno, salteo. 2 potasio, 1 potasio. 2 oxígeno, un oxígeno. Bien, podríamos poner un 2 acá y un medio acá, bien, y está igualada. También podríamos poner un 2 acá, de manera tal que me quedan 4 potasios, poniendo 4 potasios acá, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Bien, vamos al segundo ejemplo. Puse un ejemplo donde tenemos un metal que tiene dos valencias, bien, la 2 y la 3. Viendo ese intercambio, está actuando con la valencia mayor, o sea, con la 3. Significa que esto va a ser óxido de hierro, y entre paréntesis y números romanos el 3. Tradicional va a ser óxido férrico. Bien, y estequiométrica, la de los prefijos, o sistemática, que es lo mismo, va a ser trióxido de dihierro. Bien, recordemos que lo que cambian la nomenclatura tradicional por ese cambio en el latín era el hierro, el cobre, el oro y el plomo. Bien, a su vez tiene la fórmula general de un sequióxido. Los sequióxidos eran metales, óxidos básicos donde el metal actúa con valencia 3, por eso tienen una fórmula general: metal 2, oxígeno 3. Entonces, significa que a su vez esto se puede llamar sequióxido de hierro. Vamos a la reacción química. El hierro reacciona con el oxígeno diatómico y me forma el hidróxido férrico. Volvemos a plantear la misma situación, donde se puede igualar por fracción o por número entero, y lo vamos a hacer igual. Un hierro, 2 hierros, pongo un 2 adelante. Bien, la fracción tengo 3 y 2, sería 3 medios. Bien, acá podemos poner un 2, querían 4, pongo un 4, 6, pongo un 3 acá. Bien, pasamos a los otros compuestos. Los óxidos ácidos o anhídridos resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno. Se intercambia valencia, 1 en química es imaginario, múltiplos se simplifican. Azufre, valencia 4 y valencia 6. Si yo veo esa, tengo que deducir que está actuando con valencia 6, porque se ha simplificado. Bien, vamos a las formas de nombrar. Óxido de azufre 6. Bien, nomenclatura de stock.
óxido o anhídrido sulfúrico. Recordemos que el azufre, la 6 es la mayor. Bien, o trióxido de azufre. En la reacción química, recordemos que los metales que tienen valencia par son monoatómicos, los que tienen valencia impar son diatómicos. Significa azufre más oxígeno me forma el trióxido de azufre. Bien, puedo poner un 3,5 acá. Bien, o lo pueden hacer por número entero. Ahora vamos al otro ejemplo donde puse un metal, que tiene valencia 1, 3, 5, 7. En ese intercambio veo claramente que está actuando con la valencia 7. Bien, óxido de cloro 7. Bien, óxido o anhídrido perclórico. Bien, y vamos a la estequiométrica, heptaóxido de dicloro. ¿Cómo se forma? Bien, reacciona el cloro, que es diatómico, más el oxígeno, que es diatómico, y me forma el óxido de cloro 7. Nuevamente lo podemos hacer por número entero o por fracciones. 2 cloro, 2, 7, pongo 7 medios y ya está igualada la ecuación. O lo pueden hacer por número entero. Bien, le voy a sacar una fotito y vamos a continuar con los hidróxidos. Bien, ahora vamos a repasar los hidróxidos. Los hidróxidos se formaban porque reaccionaba el óxido básico con el agua y me generaba el hidróxido. Bien, cuando nosotros teníamos los hidróxidos, chicos, teníamos una fórmula general, metal, grupo oxidrilo, y como subíndice se ponía el metal, disculpen, la valencia que tenía el metal o con la que estaba actuando. Recuerden que lo único en química es el imaginario y no se lo pone. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo tengo este compuesto, bien, donde sería el hidróxido de potasio, bien, que representa a la nomenclatura de Stock, hidróxido potásico, a la tradicional que está en desuso, y en general no se dice monohidróxido de potasio, sino se dice hidróxido de potasio, por la nomenclatura estequiométrica. Convengamos que este compuesto se llama hidróxido de potasio. Vamos a la reacción química. Si el compuesto se llama hidróxido de potasio, significa que proviene del óxido básico del potasio, que es el óxido de potasio. Bien, entonces 2 potasio, pongo un 2 adelante, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos, perfectamente bien igualado. Vamos al siguiente compuesto. Tenemos que el cromo está actuando con valencia 3, entonces podríamos decir es el hidróxido de cromo 3. Tienen que tener bien diferenciados los tipos de nomenclatura. Hidróxido crómico, bien, o trihidróxido de cromo. Bien, ¿cómo se va a formar ese compuesto? Bien, va a reaccionar el óxido básico. ¿Quién es el óxido básico? El trióxido de dicromo, o si no, óxido crómico. Bien, más el agua. 2 cromos, un cromo pongo un 2 adelante. Bien, tengo 2 hidrógenos y acá tengo 6 hidrógenos, porque este multiplica el 1 imaginario de acá, entonces pongo un 3 acá. Tengo 3 más 3, 6. 2 por 3, 6, está completamente igualado. Bien,
unos compuestos más, los peróxidos. Bien, ¿qué eran los peróxidos? Se formaban porque se oxigenaba un óxido básico, pero ese óxido básico, el metal tenía que tener la característica de que tenga valencia 1 o valencia 2 nomás. Quiere decir que el cobre y el mercurio que tienen 1 y 2 no entran. Bien, solamente o valencia 1 o valencia 2. Bien, entonces, si a mí me decían, por ejemplo, peróxido de litio, yo les había enseñado que ustedes lo que tenían que hacer era el óxido de litio, o sea, el óxido básico, y después sumarle un átomo de oxígeno. Acá tengo 1 más 1, 2, y no simplifico. Es la única forma de nombrar que tiene el peróxido de litio. ¿Cómo se forma? Porque reacciona el óxido de litio más el oxígeno formándome el peróxido de litio. Bien, igual, 2 litios, 3 oxígenos, significa que pongo un medio acá. Bien, vamos al que se tienen que saber de memoria. ¿Cómo se llama? Vulgarmente. Bien, ese es el peróxido de hidrógeno, o también llamado agua oxigenada. Bien, la misma palabra vulgar me lo está diciendo. Significa que se va a formar porque el agua se oxigena, bien, y forma el peróxido de hidrógeno. A este lo vamos a igualar con un número entero para que veamos la diferencia con este. Vamos a poner un 2 acá, tengo 4, pongo un 2 acá y tengo 4 oxígenos y está correctamente bien igualado.